muy claro, está muy claro que nosotros para poder predicar el Evangelio necesitamos sí o sí, esto es excluyente, sí o sí necesitamos la unción y el poder del Espíritu Santo. No se puede predicar o comenzar un ministerio sin la presencia del Espíritu Santo. Si no está el Espíritu Santo, no es ministerio dirigido por el cielo. Tanto así que cuando Cristo comenzó su ministerio, dice él, ¿cierto? Y que descendió el Espíritu Santo sobre él y que le había dado cierto poder para hacer todo lo que iba a hacer. Así que si usted está haciendo muchas cosas para la iglesia, pretende hacer muchas cosas para la iglesia, ha hecho muchas cosas para la iglesia, tiene que considerar de que si no lo ha hecho bajo la dirección, tutela, guía del Espíritu Santo, eso no ha sido dirigido por el cielo, ¿no? Y claro que se pueden hacer cosas sin la dirección del Espíritu Santo. El Satanás tiene poder para hacer milagros, para falso reavivamiento. Vamos al Espíritu Santo, vamos, porque cuando hablamos de la lluvia tardía, lluvia temprana y lluvia tardía, estamos hablando de del Espíritu Santo, de los tecnicismos que pasen a segundo plano. Lo importante es que nosotros hablemos de la tercera persona de la divinidad. Bien. Vamos a Joel. Vamos a Joel. Tremendo nombre del profe Joel Sotomayor. Joel Sotomayor, mami. Ah. No soy digno. Joel capítulo 2. ¿Ya? Joel 2. 2:23. No es la única parte, hay otros de estos profetas menores que lo mencionan, pero nos vamos a concentrar aquí un poquitito. Dice, vosotros también, Joel 2:23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, hijos, y gozaos en Jehová, vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Ojo con este, ¿no? Nosotros nos quedamos con la primera parte, como al principio. Si alguien pudiera buscar por ahí, ¿cierto? Y me puede ayudar con el siguiente dato, ¿en qué tiempo está escribiendo Joel? ¿Ya? Si alguien busca por ahí internamente, dejé mi Biblia de estudio por ahí. Ya. Aquí mira, mi mami consigue, préstame la Biblia tuya, mami. De acuerdo acá dice, autor Joel por el año 620 a.C., un poco antes de la... mira, ¿sabes quién está gobernando el año 620? ¿Quién está gobernando el año 620? Mira qué importante dato. Está gobernando Josías. Mira qué interesante datito, ya vamos a comentar eso. Mira lo que está diciendo Joel. Oye, mira, este detalle, cómo me descolocó. A mí me salió otra fecha. ¿Qué fecha? Me sale autor Joel, fecha probablemente 835 a 805 antes de Cristo. ¿En dónde la estás buscando? En la Biblia que tengo yo acá. ¿La Biblia del Mormón? ¿Alguien puede buscar algún? A ver, esta es, a ver qué Biblia está. Esta Reina Valera. La Biblia de Andrews dice lo siguiente, a ver, este libro contiene el mensaje profético de Joel, el nombre de Joel, Jehová, Dios es común en el Antiguo Testamento, ahí habla acerca de él, ¿no? A diferencia de otros profetas que fecharon su ministerio mediante el reinado de los reyes bajo los cuales profetizaron, o se refirieron a sucesos importantes por los cuales se puede fechar su obra, Joel no declara explícitamente en qué momento ejerció su ministerio profético. Dada esta falta de información, se han sugerido diversas fechas posibles.
que van desde el siglo IX, mira, las fechas sugeridas, siglo IX al siglo II antes de Cristo, o sea, posible. Nosotros descartamos el siglo II, siglo III, siglo IV y siglo V, parte del siglo V, porque ya en ese tiempo, ¿cierto?, se había cerrado el canon bíblico del Antiguo Testamento. Si bien los indicios favorecen una vez, mira, a ver, si bien los indicios favorecen una fecha hacia el fin del periodo preexílico, o sea, significa que por ahí por el año 620 podría ser, o sea, lo que sugiere acá es que podría ser, como leyó ahí mi mami en su Biblia, 620, o principio del post-exílico. O sea, un poco antes del cautiverio o un poco después del cautiverio. Se hace difícil resolver esta cuestión, sin embargo, dado que las antiguas palabras de Joel contienen un mensaje divino para toda época, esto no disminuye la capacidad de los intérpretes modernos para leer y aplicar las palabras de Jehová a sus propios días. ¿Hay alguien que tenga alguna otra fecha? Ya. Si alguien encuentra algo, podría... Mira, ahí viste que ¿Sí? aquí dice, no, ahí dice, ahí te estoy mostrando, ¿viste? Ahí. ¿Ven? Yo acabo de mandar lo que dice el comentario bíblico adventista respecto a que lo sitúa en el siglo VII antes de Cristo. Ah, el año sería preexílico. Sería en el- preexílico. En el chat lo envié. ¿Ah? Está en el chat. Ahí Sería un poquitito antes del cautiverio. Y fíjate que es importante ese dato. A ver si es que nos da tiempo para decir. Entonces volvamos al asunto. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. La lluvia, el agua, es un símbolo del Espíritu Santo. Símbolo, no es el Espíritu Santo, es un símbolo. Así como el Cordero es un símbolo del Espíritu Santo, de Cristo, así como el león es un símbolo de Cristo, también es un símbolo de Satanás. El Espíritu Santo no es agua, es un símbolo, ¿no? Entonces ya cuando introduce el agua, nosotros tenemos que pensar de que se va a hablar del Espíritu Santo. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite. Y os restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. A ver si nos da tiempo como para justificar un poquitito por qué en tiempos de Josías, antes del exilio, podría así fecharse. Comeréis hasta saciar y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Mira qué maravilla. Y luego viene la promesa del derramamiento del Espíritu Santo. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y aquí ya nosotros nos pasamos, es una profecía clásica con connotaciones escatológicas, también, ¿cierto? Hacia el tiempo al fin. Estas son profecías que tienen doble cumplimiento, ya, un doble cumplimiento. Ahora, antes de seguir con esta parte, explicar un poquitito sobre el clima de Israel. ¿Alguien conoce cómo es el clima de Israel? ¿Qué podría decir de forma sucinta, sí? ¿Alguien conoce cómo es el clima de Israel? Ahí está Sandra, le damos la bienvenida a Sandra. ¿Alguien conoce? Depende de qué fecha, a qué te refieres específicamente, y depende de la parte de Israel. La parte eso. norte y la parte sur tienen un clima distinto, la parte sur es un poco más seca. En la época seca, digamos, hay una especie de viento donde trae mucho polvo que viene del desierto. En la parte norte es un poquito más, más frío, sobre todo en invierno, cerca del mar. Hay lluvia en la época de invierno. No es lluvia muy abundante, pero sí hay lluvia. Clima mediterráneo, en definitiva. Oye, Israel tiene dos grandes estaciones.
Ahora, ojo, aquí nosotros tenemos que pensar de que aquí principalmente el mensaje está yendo hacia Judá, porque recuerden que Israel, el reino unificado estuvo hasta Salomón. El hijo de Salomón, Roboam, el que lo sucedió, no se puso de acuerdo. No voy a contar esa historia porque si no más nos vamos a entrampar, pero a partir de Roboam, Jeroboam se queda con las 10 tribus del norte y se llama Israel, y las tribus del sur, que es Benjamín y Judá, forman la tribu del sur o la tribu de Judá. ¿Cuál fue menos malo? La tribu del sur, Judá. Israel fue mucho más malo. Ellos cayeron por ahí por el año 722, por ahí 730, en manos de Asiria. Ellos fueron mucho más malos. Los menos malos fue Judá. ¿De dónde viene la genealogía de Jesús? De Judá, ¿ya? El reino del sur. Cuando cae en tiempo de Babilonia, cae el reino del sur. El reino del norte ya había caído mucho tiempo atrás, ¿ya? El Señor manda profetas al norte y manda profetas al sur. Por ejemplo, Elías, el gran Elías, hizo su ministerio en ¿dónde? En Israel, en el norte. Natán, Isaías, Joel, lo hacen en el reino del sur. Ahora, las dos grandes estaciones de Israel tienen una estación seca y una estación húmeda, lluviosa. La estación lluviosa va desde noviembre hasta marzo-abril, ¿ya? Todo cambiado con nosotros. Y la seca, cuando nosotros estamos en invierno, ellos están en verano. Cuando ellos están en verano, nosotros estamos en invierno. Parece que dije lo mismo, ¿no? Pero va desde marzo a abril, la estación seca, hasta octubre-noviembre, y desde octubre-noviembre viene la estación húmeda. Para que nosotros pensemos que es muy posible que nosotros en tiempo de la persecución, un paréntesis que puede servir, cuando Jesús le dijo, oren para que no sea en sábado ni en invierno, es muy posible que a nosotros sí nos toque huir en invierno, porque es muy posible que el Señor esté pensando en quién, en el hemisferio norte, donde mientras nosotros estamos cuando ellos están en invierno, entonces si el Señor oye la oración de ellos, los va a librar a ellos del invierno, pero a nosotros no. Si nos libra a nosotros del invierno, de huir en el invierno, el Señor no estaría escuchando la oración que Él recomendó. Entonces, la lluvia temprana, ¿para qué servía? ¿No? Para ablandar el terreno, para poder introducir la semilla y para que la semilla empiece a germinar, ¿ya? Para que empiece a germinar. No sé cuántos de ustedes siembran, ¿no? Claudio está sembrando en su casa, la Lucy está hace mucho rato sembrando en su casa. Pero en el invierno, bueno, hay fechas para sembrar, pero en Israel pasa algo increíble. Fíjense que yo me encontré con unos versículos con respecto a la lluvia tardía. Quiero que vayamos a Deuteronomio 11:14. Vamos a Deuteronomio 11:14. Deuteronomio 11:14. Llámame. No quiere leer mi mano. Dice, bendiciones de la tierra prometida. Yo daré, ¿qué cosa? Yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía. Pero ojo que aquí hay un dato importante. Vamos al versículo 8. Mira qué importante esto. Guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy, para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla.
hay algo que hay que recordar siempre, las bendiciones del Señor son condicionales. A veces nosotros decimos, ¿por qué el Señor a mí no me bendice? Claro, muchas veces nosotros somos desobedientes a la voz divina, ¿no? Al cielo, a lo que Él nos dice. Dice, guardad pues todos los mandamientos que yo os prescribo hoy para que seáis fortalecidos y entréis y poseáis la tierra a la cual pasáis para tomarla. Y para que os sean prolongados los días sobre la tierra de la cual juró Jehová a vuestros padres que había de darla, a ellos y a su descendencia, tierra que fluye leche y miel. La tierra a la cual entras para tomarla no es como la tierra de Egipto, de donde habéis salido, donde sembrabas tu semilla y regabas con tu pie como huerto de hortaliza. Oye, mira lo que está diciendo. Recuerden que Egipto, los grandes imperios del pasado, se formaron a la orilla del río. Si nosotros pensamos en Babilonia o la Mesopotamia, que anterior a la cultura ahí, Mesopotamia significa, ¿cierto?, entre ríos. Y hay dos ríos ahí, el río Éufrates y el Tigris. Si nosotros vamos a las grandes ciudades del mundo, se han formado a la orilla del río. Londres está el Támesis, ¿no? Nueva York, el Hudson, ¿no? Santiago, ahí tenemos el río Mapocho. Y podríamos ir a ciudades tras ciudades, imperios del pasado, necesitan, ¿cierto?, que estén a la orilla del río de afluente. Egipto... Roberto, ¿ah? lo que pasa es que tú dijiste una frase que me dejó marcando, que tú dijiste que las bendiciones de Dios son condicionantes, pero también, o sea, sobre todo son condicionantes a la misericordia de Dios, más que a lo que nosotros hagamos, porque, por ejemplo, nosotros vemos al pueblo de Israel que estaba en Egipto y ellos no habían hecho nada para merecer la misericordia de Dios, y Dios, en torno a las plagas, actuó la misericordia, la bendición sobre la misericordia de Él, no sobre lo que ellos habían hecho. Entonces, el tema de dejar de repente puesto en nuestra mente que la misericordia de Dios es netamente condicionante a nuestro comportamiento, que se puede entender, es más que nada condicionante también a la misericordia de Dios. Y hay muchos casos en la Biblia. Bueno, nosotros recordemos de que nosotros somos hijos del Señor, ¿no? Y el amor del Señor que tiene por su pueblo, alcanza para que el Señor, ¿cierto?, nosotros siendo desobedientes, sus bendiciones no nos desamparen, ¿no? Y gracias también a las bendiciones de sus hijos, esas bendiciones alcanzan, dijo el Señor Jesucristo. Él hace que el sol, ¿cierto?, brille sobre justo e injusto, que llueva sobre justo e injusto. Entonces, nosotros somos hijos de Dios, y por ser sus hijos se nos va a bendecir. Pero hay muchas bendiciones que nosotros dejamos de recibir por desobediencia. Ahora el versículo 10 dice una cosa tremenda en relación y aquí ya comienza nuestro estudio en tierra derecha. Dice que Él los llevó ¿a dónde? A Egipto. Egipto está a la orilla del río, creció esa cultura y ese imperio a la orilla del río Nilo. Y aquí está diciendo, ustedes van a ser de una tierra donde ustedes sembraban, pasaban el pie, hacían un hoyo y brotaba el agua, ¿no? Tomaban un palo y el agua salía. Y resulta que dice, donde sembrabas tu semilla, regabas con tu pie como huerto de hortaliza. La tierra a la cual pasáis para tomarla es tierra de montes y de vegas, que bebe las aguas de la lluvia del cielo. La tierra de la cual Jehová tu Dios cuida, siempre está sobre ella los ojos de Jehová tu Dios desde el principio del año hasta el fin. Si obedeciere cuidadosamente a mi mandamiento que yo os prescribo, hoy amando a Jehová vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo, la temprana y la tardía, y recogerás tu grano, tu vino y tu aceite. Fíjate un tremendo mensaje ya, un primer mensaje. Mira, quedarse en Egipto era cómodo, ¿no? Sembrar
con un palo, tirar un surco y va a salir agua. En la tierra a la cual el Señor los llevaba, ¿de qué dependía el agua? Hermano Silvano. Sí, el agua dependía solamente de Dios, porque Él era del cielo, de ahí venía la lluvia. No había agua de otra manera, solamente del cielo. Oiga, gracias hermano Silvano, esa es la respuesta. El Señor está llevando a un pueblo a la dependencia divina. A la dependencia divina. Ojo, por eso Abraham es el padre de la fe. Porque él, ¿de dónde era? Era de Mesopotamia, de Ur de los Caldeos. Y el Señor le dice, sal de tu tierra, de donde corre el agua, y te voy a llevar a una tierra donde fluye leche y miel. Pero donde tendría que depender de qué cosa? De la voluntad del Señor. Pensar en la lluvia temprana y la lluvia tardía significaba tener que esperar que el Señor abriera los cielos o los cerrara. Porque fíjate, si nosotros vamos a Deuteronomio, mira, Deuteronomio 28. En el mismo Deuteronomio 28. Mire, antes de ir a 28, dice el 11. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis. Estoy leyendo el 11, me quedé en el 11 yo. Y os apartéis y sirváis a Dios ajeno y os inclinéis a ellos. ¿Qué capítulo, Roberto? Capítulo 28. Me quedé en el 11, ya voy al 28. No, pero Deuteronomio, ¿qué capítulo? 11, me quedé en el 11, ya vamos al 28. Dice, guardaos pues que vuestro corazón no se infatúe y os apartéis y sirváis a Dios ajeno y os inclinéis a ellos, y se enciende el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos, y no haya lluvia ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Mira, tú eres obediente, tú pones por delante mis mandamientos, y la lluvia, ¿qué le va a suceder? Va a estar. Yo voy a dar la lluvia a su tiempo. Ustedes necesitan la lluvia temprana y la lluvia tardía. Esa es la lluvia a su tiempo. Ahora, en el capítulo 28 continúa la idea porque están las bendiciones de la obediencia y las consecuencias de la desobediencia. 28:15 dice, pero acontecerá, si no oyereis la voz de Jehová tu Dios para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serán tú. Y ahí aparece un montón de cositas. Y llegamos al 23, dice, todas las cosas que te van a pasar por desobediente. Y el 23 dice, y los cielos que están sobre tu cabeza, ¿qué va a pasar? Serán de bronce. Y la tierra que está debajo de ti será de hierro. Ojo lo que está diciendo el Señor. O sea, dice, si tú eres obediente, tú tienes que irte a una tierra donde tú vas a depender. Yo te voy a dar la lluvia a su tiempo, la temprana, a comienzo del periodo lluvioso, por ahí por octubre, para que se ablande el terreno, para que puedas hacer los surcos. Mira la tremenda dependencia del Señor. El Señor, la economía de Israel dependía de eso, dependía de las bendiciones del Señor, no dependía de la inteligencia humana, no dependía del río que venía fluyendo de otro lado. ¿De qué dependía? Del Señor. Entonces le dice, si tú eres obediente, en octubre te va a llegar la lluvia, te va a ablandar el terreno, te lo voy a hacer fácil. Tú vas a poder, ¿cierto?, con esa lluvia desmalezar, limpiar, poner el grano. Después voy a empezar con esa lluvia temprana y resulta que y va a llegar el momento en que va a llegar la lluvia tardía, pero ojo, no son dos lluvias. Claro, está la lluvia temprana que ablanda el terreno, que hace germinar el grano,
Pero después viene temporada de lluvias tenues, constantes lluvias tenues. Pero cuando ya crece el fruto, necesita el chaparrón para que madure y esté listo para la cosecha. Hace 6, 7 años atrás, estaba trabajando en un colegio, fue circunstancial, tuve una semana nomás en el colegio Padre Hurtado, colegio Brasilia de Padre Hurtado. Y un día que vine a una reunión aquí al colegio adventista, vine al colegio adventista y cuando venía por Padre Hurtado, me metí, ¿cierto?, por la Cuesta La Barriga para salir a Curacaví, o cerca de Curacaví, me hizo de un agricultor. Era en pleno invierno. Y él tenía sembrado 35.000 brócolis. Y él había ido a ver el terreno, cómo estaban, ya habían germinado, los brócolis estaban chiquititos. Esto no es mensaje subliminal, no estoy haciendo ventas, sino una experiencia real. Y el tipo está, y me comenta, me dice, me cuenta que en 15 días más, él tenía un lapso de 15 días para que viniera una lluvia fuerte y poderosa, para que el brócoli explotara, creciera y poder cosecharlo. Si no llovía en esos 15 días, me dijo, se perdía toda la siembra. Yo estuve muy atento, por lo menos acá no llovió, y eso que estamos no llovió en esos 15 días. No sé si es que él tuvo otra vía. Pero fíjate lo que está diciendo Dios. Si tú eres desobediente, candado al cielo. Entonces, cuando vamos a Joel, ojo, cuando vamos a Joel, pero mira, antes de ir a Joel vamos a ir a algo parecido. Dice, 28-23, y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce, y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia a tu tierra, ¿qué cosa? Polvo y ceniza. ¿Alguien puede acordarse para el cierre cuando este versículo 28-24? ¿Alguien que ya? Y de los cielos descenderá sobre ti hasta que perezcas. ¿Ya? Pero resulta que en Isaías 45:2, Isaías 45:2, mira, dice, encargo de Dios para Ciro. Mira lo que está diciendo, porque esto está en torno a la profecía de Ciro. Ciro viene 200 años después de Isaías. Post Daniel le dice, yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerrojos de hierro haré pedazos. Eso tiene que ver, ya en algún momento lo vamos a comentar, pero el Señor había dicho, oye, por su pecado, por su desobediencia, voy a cerrar, bronce lo voy a poner al cielo. Y aquí el Señor está prometiendo, dice el versículo 3, y te daré los tesoros escondidos y los secretos muy guardados para que sepas que yo soy Jehová, el Dios de Israel, que te pongo nombre. Entonces cuando Joel, volvamos a Joel, que aquí es donde estamos nosotros, espero que haya quedado clarito el tema, ¿cierto?, de la lluvia temprana y la lluvia tardía. Cuando Joel está diciendo, vosotros también, estoy en el 2:23 de Joel, vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Me voy a ir a la historia. Arturo lo dijo muy bien cuando hizo su intervención, dijo que nosotros tenemos que, somos una iglesia historicista en términos proféticos, pero yo quiero centrarme aquí un poquitito en historia, porque si nosotros entendemos que Joel está escribiendo, en tiempos de Josías, que es muy probable, Josías se vivió un tiempo de un veranito de San Juan, un pequeño oasis. Mientras antes de Josías,
acuérdense que el padre de Josías fue Omán, y el padre de Omán, abuelo de Josías, fue Manasés. Hicieron, pero no es Omán, Amón. Amón fue el padre, ¿no? Hicieron cosas tremendas, cosas que llevó al grado del Señor de decidir llevar al cautiverio. Y en eso que estaban listos para que se cumplieran las maldiciones de Deuteronomio 28, aparece este lolito de 8 años que empieza a hacer tremendas reformas religiosas, y cuando escucha, cuando lee el libro de la ley que habían encontrado, que se lo trajo Safán, que el sacerdote Hilcías lo había encontrado, él rasgó las vestiduras. ¿Por qué? Porque él vio de su padre y de su abuelo pecado, adulterio, muertes, adoración. Él entendió al tiro que el Señor, ¿qué es lo que iba a traer? Las maldiciones de Deuteronomio 28. Y él proclama ayuno y empieza a hacer reformas tremendas. Y hay un momento, no encuentro el versículo ahora, rápido, dice que nunca más se va a levantar, ni antes ni después, un rey como Josías. Y el Señor cuando le dice, cuando Josías manda a preguntar con la profetisa Hulda, que le dice, él entendió el mal que venía sobre Judá. Y le dice, ¿y esto qué va a pasar con el pueblo y qué va a pasar conmigo? Y ella le dice, por cuanto esto es precioso, como tu corazón se enterneció, le dice la profetisa, como tu corazón se enterneció y no fuiste rebelde, esto no va a pasar en tu tiempo, pero va a pasar igual, porque Manasés hizo cosas tremendas. Entonces, fíjate lo que está diciendo Joel. Joel le dice al pueblo con tranquilidad, dice, mira, vosotros también, hijos de Sión, alegrados y gozados en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia. Le está diciendo, mira, hace cuánto rato que ya el Señor había puesto, ¿qué cosa? Bronce en el cielo. Había empezado ya la sequía. Había empezado. Oiga, lo que está sucediendo hoy día, mira, es verdad lo que dice aquí, mira el comentario. ¿Por qué la sequía? Algunos políticamente van a decir que se están robando el agua. No, pues si hoy día hay un problema de pecado tremendo en el mundo. Y los cielos se van a empezar a cerrar. ¿Por qué? Porque el Señor lo dijo. Ahora, nosotros somos su pueblo y el Señor va a proteger a su pueblo. Recuerden que en tiempos de sequía, en tiempos de Elías, y otro momento de sequía, que 7 años se cerraron los cielos por el tema del pecado del pueblo de Israel, resulta que el Señor, ¿qué fue lo que hizo? ¿Qué es lo que hizo el Señor? Mandó que en tiempos de sequía, mandó que cuervos alimentasen al Hijo del Señor. Mira, los cuervos que tenían que haber estado ahí al acecho para matarlo y comerlo, pero no matarlo, sino que son carroñeros para comer, ellos trajeron, así el Señor cuida a sus hijos. Entonces, Joel está diciendo, mira, el Señor está viendo lo que está sucediendo en tiempo de Josías, está viendo que en tiempo de su padre Amón y de su abuelo Manasés, los cielos se cerraron. La tierra se empezó a secar. Empezaron a comer polvo y iba a empezar a llover polvo. Dice, ha dado la lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana, y les va a decir, así como dio la temprana, dio la tardía. Las eras se llenarán de trigo, como antaño. Oye, tratemos de transportarnos para el tiempo de Joel. Se rebosarán de vino y de aceite. Yo restituiré, mira lo que sucedió en tiempos de sus padres. Voy a restituir lo que se comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta, mi gran ejército que envió para vosotros, contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravilla de vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Ya. Empecemos a hacer ya la conclusión, que la podrían hacer ustedes también. El Señor prometió para este tiempo, ¿qué lluvia? Le hago la pregunta, ¿la temprana o la tardía?
La temprana. animal. La tardía. La temprana porque dijo que era necesario que viniera el Consolador para llamar al arrepentimiento, y eso es lo primero. Esa es la temprana. ¿Ya? A ver, si hablamos de historia, si hablamos de historia, de la lluvia, estoy hablando ya en relación, me estoy pasando ya, estoy dejando la lluvia, lo literal, y me estoy yendo a la lluvia del Espíritu Santo. El cristiano necesita lluvia temprana y lluvia tardía. Si hablamos en términos de historia, la lluvia temprana cayó en el Pentecostés, ¿cierto? Y la lluvia tardía va a caer, debiese caer ya, acá. Eso es historia. Le voy a recomendar paréntesis. Cuando tengan ustedes un tiempo de sosiego, y si lo pueden hacer en familia, háganlo en familia. Hay un sermón precioso del pastor Bullón que se llama Lluvia Temprana y Lluvia Tardía en YouTube. Búsquenlo, es precioso. ¿Ya? Y él dice, esa es la historia. Y nosotros no somos historia. ¿Ya? En el Hijo del Señor tiene que caer también la lluvia temprana y la lluvia tardía. Si no viene la lluvia temprana, perdón, si no viene la lluvia temprana, no puede venir la lluvia tardía, ¿no? ¿Qué está queriendo decir esto? Que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo, la lluvia temprana, la que hace ¿qué cosa? La que prepara el terreno. Cae la palabra del Señor y nosotros creemos, ¿cierto? Nuestra conversión es la obra del Espíritu Santo, ¿no? Cuando Claudio dice muy bien, y el hermano Silvano y algunos de ustedes también son las dos, dice que el Espíritu Santo necesita estar en nosotros porque nos convence de pecado, de justicia y de juicio. ¿Ya? Eso lo dice el mismo, esas son palabras del Señor Jesucristo ahí en Juan, cuando hace la promesa de la lluvia tardía. Pero tiene que haber lluvia, tiene que llegar la lluvia tardía. El problema que nosotros queremos la lluvia, ¿qué lluvia nosotros estamos orando? ¿Por cuál? Que descienda el chaparrón, ¿no? Que descienda que descienda la lluvia tardía sobre nosotros, pero rechazamos ¿qué cosa? La primera. La lluvia tardía. Y ojo, entre la lluvia tardía y la lluvia temprana, aquí me desconcentro. ¿Alguien tiene un bozal? Entonces, la lluvia temprana y la lluvia tardía, entre medio de las dos lluvias, no es que existía una sola lluvia y una última lluvia. ¿Ya? No existe. No es que no existía eso. O sea, perdón, dejé concentrarme. No era una lluvia temprana y una lluvia tardía. Entre ambas lluvias, sí, era en la época lluviosa, caían, ¿cierto?, de vez en cuando su aguacero. ¿Ya? ¿Qué nos está diciendo esto? Que nosotros necesitamos la unción del Espíritu Santo. La primera lluvia, que fue cuando nosotros nos convertimos. Después viene toda la acción del Espíritu Santo para ir moldeando nuestro carácter y empiezan las gotitas ¿a qué cosa? A caer en nuestro día. La acción del Espíritu Santo para reconocer nuestras faltas, reconocer que necesitamos ayuda, reconocer que necesitamos depender del cielo. Y el Señor va preparando qué cosa en nuestra vida, va creciendo el fruto, se va afirmando sobre el árbol. Por eso el Señor dice, sin mí nada podéis hacer, ¿no? Así como la vid lleva mucho fruto, nosotros necesitamos estar conectados del cielo. Ahora, el Señor, su Espíritu Santo, va preparando nuestra vida para que sobre nosotros descienda ¿qué cosa?
la lluvia tardía, para que finalmente nosotros, por medio de la unción del Espíritu Santo, ya dejemos de estar, de que el Señor nos convierta, para que nosotros ya dejemos de ser niños fluctuantes que van de un lado para otro. El Señor necesita derramar sobre sus hijos la lluvia tardía, como descendió en el Pentecostés. El Pentecostés fue la misma lluvia, fue lluvia tardía y fue lluvia temprana y lluvia tardía. En términos históricos, lluvia tardía, temprana. Pero para los discípulos, ¿qué significó? Lluvia tardía. Si la lluvia temprana ya había empezado con Cristo. Tuvo 3 años y medio, el Señor, ¿qué cosa? Preparándonos, tratando de trabajar con ellos, y que el Espíritu Santo los fuera moldeando, hasta que finalmente llegó sobre ellos la lluvia tardía a ellos en su vida en el Pentecostés. Nosotros necesitamos que caiga sobre su pueblo, sobre nosotros, la lluvia temprana. ¿Para qué? ¿Para qué? La última predicación. Para dejar nuestra comodidad, para dejar quizá de estar solamente sentado en la iglesia, para que nosotros cumplamos la función de la cual el Señor llamó a este pueblo. Dice, nosotros terminamos de estudiar Apocalipsis capítulo 10, ¿y qué es lo que decía el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? El capítulo 10 de Apocalipsis dice: el capítulo 10 estudiamos el domingo, que el capítulo 10 mostraba ¿qué cosa? El nacimiento de la iglesia adventista. Y cierra 10:11, dice, luego que pasa, la misión. La iglesia, el pueblo, el remanente, que el Señor, fíjate, durante la Edad Media, ¿dónde estuvo el remanente? El Señor los tomó y los llevó al desierto en alas de águila, dice el capítulo 12 de Apocalipsis, para protegerlos. ¿Para qué cosa? Para que no lo destruyera la bestia que sale del mar. El Señor los tomó y los llevó. Pero resulta que el año 1798, espérese que mi mami, entonces en el capítulo 10 nace la iglesia adventista, en que tuvo que ya sacar a su pueblo del desierto, traerlo al mundo, a la ciudad. ¿Para qué cosa? ¿Qué fue lo que dice? Y él me dijo, es necesario que profetice otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. ¿Qué tipo de lluvia está cayendo sobre nuestra vida para hacer esto? El Señor saca a su pueblo del desierto, ahí lo estuvo protegiendo durante 1260 años, manda la herida mortal para detener esto y sacar al pueblo porque tenía que dar el último mensaje. ¿Qué tipo de lluvia está sobre nosotros? ¿Qué tipo de vida espiritual tenemos nosotros? Jesús le dijo algo parecido a lo que decía Deuteronomio 28. Le dijo a los líderes de la iglesia de su tiempo, ahí, a los fariseos, a los sacerdotes, ¿cómo los llamó? Sepulcro blanqueado, ¿no? Guías de ciegos. Cuando Deuteronomio 28 está diciendo y tus cadáveres servirán de comida a toda ave del cielo y fiera. No, ¿dónde está? El 23, 24. Y los cielos que están sobre tu cabeza serán de bronce y la tierra que está debajo de ti de hierro. Dará Jehová por lluvia tu tierra polvo y ceniza. De los cielos descenderán sobre ti hasta que perezca. ¿Qué está descendiendo sobre nosotros? ¿Qué es lo que hay en nuestra mente, en nuestro corazón?
raudales o sequedad. Dice el Señor Jesucristo que del Hijo del Señor van a correr, ¿qué cosa? Ríos de agua viva. Cuando conversa con la mujer samaritana, ¿qué le dice? Si tú supieses con quién estás conversando, el don, ¿y de dónde vas a sacar agua si no tienes cómo sacarla? El agua que yo te daré, ¿cierto? ¿Qué cosa? Nunca más tendrás sed. Fíjense que Mateo, en la predicación, Mateo 24, y aquí nos ponemos escatológico, fíjense cómo la Biblia está conectada. Esto es lo maravilloso de la Biblia. Mateo 24 habla de las señales del tiempo del fin, ¿no? Pero habla también en el capítulo 25 de la condición de la iglesia, de su pueblo, en el tiempo del fin. Mateo 25 habla sobre la parábola de las 10 vírgenes. Mateo 25 nos está hablando de los adventistas y de los no adventistas. Nos está hablando de los creyentes y los no creyentes. Nos está hablando del pueblo del Señor y los mundanos. Dice que el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Está hablando a su iglesia. Mira, fíjate, si nosotros las parábamos a las 10 delante de nosotros, no había cómo diferenciarlas. Las 10 estaban esperando al esposo. Las 10 estaban vestidas para las bodas. Las 10 tenían lámparas. Las 10 tuvieron sueño. Las 10 cabecearon y se quedaron dormidas. La única diferencia entre ellas, ¿qué es lo que era? El aceite, el Espíritu Santo. En este tiempo, dijo el Señor, la diferencia la hace ¿quién? El que tiene el Espíritu Santo. Y ojo, eso nosotros no, al ojo humano no se diferencia. ¿Cómo está nuestra vida espiritual? ¿Qué es lo que corre por nuestra vida espiritual? El Camino a Cristo, la página 70, da este consejo. Conságrate a Dios todas las mañanas. Haz de esto tu primer trabajo. Sea tu oración, tómame, oh Señor, como enteramente tuyo. Pongo todos mis planes a tus pies. Úsame hoy en tu servicio. Mora conmigo y sea toda mi obra hecha en ti. Camino a Cristo, página 70. Conságrate a Dios todas las mañanas, haz de esto tu primer trabajo. Yo creo que ya debiésemos terminar el estudio porque ¿qué más vamos a decir si la Biblia es tan clara con nosotros? Y llega el momento de nosotros hacer nuestro examen con el Señor, ¿no? ¿Seguiremos nosotros en nuestra condición? ¿O tenemos el Espíritu Santo o no lo tenemos? Fíjese que nosotros podemos saber mucho de Biblia. Dice que los demonios creen y tiemblan. Seguramente Satanás sabe mucho más de profecía que nosotros y de Biblia mucho más que nosotros. Nosotros, ¿cuál es lo que va a hacer la diferencia? La obra del Espíritu Santo. Dice Ellen White, si es tan fundamental, dice ella, si es tan fundamental la obra del Espíritu Santo, ¿por qué no hablamos más de Él? ¿Por qué no predicamos más de Él? ¿Por qué no nos unimos más a Él? Dios quiere dar la lluvia temprana y la lluvia tardía. Ojo, mis hermanos, con que estemos hablando nosotros o pidiéndole al Señor que caiga el chaparrón, la lluvia tardía, caiga y rechazamos la obra del Espíritu Santo.
yo le invito a ahora, mañana, en algún momento, busquen el sermón del pastor Bullón que dice, se llama así, busquen lluvia tardía, lluvia temprana, lluvia tardía, y va a ser o sea, él con mucha más autoridad vamos ahí a chocar con un sermón precioso. Quiere Dios que nosotros estemos preparados, estemos aceptando todos los días la obra del Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo nos dice, muchas veces, dice el pastor Bullón, queremos nosotros el gran chaparrón de la lluvia tardía. Pero todos los días cuando tenemos que trabajar con nuestro carácter, cuando el Espíritu Santo quiere impresionar a nosotros, no, ahí lo rechazamos. No, pero que venga la lluvia tardía. Que Dios nos ayude a que el Espíritu Santo obre poderosamente en su pueblo, en sus hijos, en cada uno de nosotros, y que nos unamos no solo en oración y en estudio de la palabra del Señor, sino que nos unamos en la misión, que es la predicación del Evangelio. Ahora seguramente vamos a avanzar en el mensaje de los 3 ángeles, en el 4º ángel que está en Apocalipsis capítulo 18, que ¿cuál es la tarea de la iglesia? ¿Cuál es la tarea del pueblo que levantó? La predicación del Evangelio. Que Dios nos bendiga. Te pedimos que en esta noche, Señor, te quedes con nosotros, Señor, y agradecemos de todo corazón todas estas enseñanzas que tú nos entregas. En el nombre de Jesús, agradecemos todo. Amén. Estudios, yo les invito a escuchar el sermón del pastor Bullón. Claudio ya lo compartió ahí en el grupo de estudio de Apocalipsis.